Estudio bíblico, vamos a orar, pongamos este tiempo en las manos de nuestro buen Dios para que sea Él el que nos hable, que nos instruya, que nos ministre en esta noche. Padre Celestial, Dios de misericordia, hoy me presento delante de ti, yo siendo un siervo inútil, poniéndome a tus pies para que seas tú, Señor, quien me use, para que hables a tu iglesia a través de mi vida, para que pueda exponer la verdad de tu palabra tal cual está escrita, sin adulterarla, sin apartarme ni a derecha ni a izquierda del mensaje, para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado, sea engrandecido. Habla nuestra vida en esta noche, Señor. Permítenos entender la importancia de tu verdad, aferrarnos a ella para poder vivir de la manera que te agrada. Yo te lo suplico, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ok. La sana doctrina. Vaya tema. Es un tema vital que genera cierta controversia siempre que se habla de ella. Y a veces la gente, los hermanos en la fe, me preguntan: pastor, ¿qué es la sana doctrina? ¿Por qué la sana doctrina? ¿Por qué Gracia y Paz dice ser una iglesia de sana doctrina? ¿Y cuál es la no doctrina sana? ¿Y cómo saber que algo es realmente sana doctrina? Son muchas preguntas las que hay en torno a esto. Y para poder definir la palabra o poder comenzar a entender qué es la sana doctrina, tenemos que entender qué es una doctrina. Y una doctrina es una verdad bíblica comprobada con enseñanzas a lo largo y ancho de la Biblia, que nos da un conocimiento de quién es Dios. Es una verdad bíblica comprobada con enseñanzas a lo largo y ancho de la Biblia que nos da una idea más grande de quién es Dios. Estas doctrinas, este cúmulo de información, de enseñanzas que nos revelan a Dios, son fundamentales para la vida del creyente. Porque la vida de un creyente gira en torno a su conocimiento de Dios. Jesucristo lo dijo cuando oraba al Padre. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Si tú y yo no podemos conocer a Dios, no podemos conocer la obra de Cristo en la cruz, no podemos tener una comunión con el Espíritu Santo, si no podemos relacionarnos con Él, nuestra vida es vana. Y no hay otra forma de relacionarnos con Dios, no hay otra manera de conocerlo que conocer la revelación que Él nos ha dado por medio de su palabra. Entonces, la sana doctrina es esa verdad sustentada por lo que enseña la Biblia, que nos permite conocer a Dios. Eso es una doctrina. Y que le agreguemos la palabra sana, habla que esta doctrina es provechosa, es benéfica. Hay doctrinas que la misma Biblia llama insanas. En alguna porción se llama doctrinas de demonios. En otras palabras, son estas enseñanzas que, lejos de revelarnos quién es Dios, estas doctrinas que, lejos de mostrarnos la verdad de Dios, nos muestran todo lo contrario, ¿no? Nos llevan a un entendimiento equivocado de quién es Dios, nos llevan a un concepto distante de su gloria y de su verdad. Entonces, esa es la importancia que tiene y con la que cuenta la sana doctrina. Perdón que se está cayendo aquí el celular. Denme un segundo que lo acomodo. Listo, parece que ya quedó. Ok. Te decía, entonces, la importancia de conocer las doctrinas, de saber lo que dice Dios, lo que Él ha mostrado en su autorrevelación por medio de la Escritura, es necesario, es fundamental que tú y yo lo podamos comprender, que tú y yo lo dominemos, que tú y yo basemos nuestra vida en eso. Una doctrina sana es una doctrina que nos lleva a conocer a Dios a través de la verdad revelada en la Escritura. Jesucristo dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No conocer la sana doctrina nos lleva a caer en el error. En lugar de estar en la verdad y el conocimiento de Dios, estaremos parados en un error y una distorsión de quién es Dios.
Y voy a pedir que me acompañen en sus Biblias. Vamos a estar revisando algunos versículos, principalmente en las cartas llamadas pastorales, que son las cartas a Timoteo, la carta a Tito, y también vamos a revisar una porción en Efesios y otra en el Evangelio de Juan. Pero arranquemos esta noche abriendo nuestra Biblia en la carta a Timoteo, la única carta a Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer del verso 5 en adelante. El apóstol Pablo se encarga en estas cartas que escribe tanto a Tito como a Timoteo en darles una descripción, un perfil de lo que es un verdadero cristiano, lo que es un hombre de Dios, un ministro, cualquier persona. Y cuando me refiero a ministro, no piensen solamente en el que es el pastor o en los que están siendo líderes dentro de la iglesia, porque Dios nos llama a todos a servirles. Dios nos llama a todos a conocerlo, a amarlo y a servirle por medio de lo que está revelado en su palabra. Entonces todos al final del día somos ministros del Señor, porque en todos está su palabra de verdad y todos tenemos la obligación de enseñarla. Entonces vamos a ver qué es lo que nos comienza a decir la Biblia acerca de la sana doctrina. Tito capítulo 1, verso 5 en adelante dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, con sana doctrina, y convencer a los que la contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparles la boca, que trastornaron casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Fíjate cómo es tan relevante y tan importante conocer la sana doctrina, practicar la sana doctrina. El apóstol Pablo deja en Creta, una ciudad griega, a uno de sus discípulos de nombre Tito. Pablo, como sabemos, establecía iglesias, sin embargo no se quedaba a pastorearlas. Él levantaba una iglesia y partía otra y la instruía, y de esta manera era como él se iba manejando en la iglesia. Y deja a Tito con el objeto de que él corrija un error que está surgiendo en la iglesia en Creta. En Creta estaba pasando algo, no había hombres que estuvieran asumiendo el liderazgo en la iglesia. La iglesia estaba estando carente de un liderazgo. Y entonces el apóstol Pablo le dice a Tito: por eso te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente, la falta de liderazgo, esta falta de personas comprometidas, de cristianos maduros que estén sirviendo a la iglesia para guiar a la iglesia. Y esta es una carencia, no solamente la iglesia en Creta, sino la iglesia cristiana contemporánea. Hace falta que la iglesia se levante una generación de cristianos maduros, comprometidos con Dios y con su verdad, para dirigir a la iglesia a la voluntad de Dios. Es triste mirar cómo las iglesias hoy en día se llenan de hombres con intenciones equivocadas, con ganas de sacar adelante el artista frustrado que llevan adentro, de personas que buscan poder, que buscan enriquecimiento, que creen que la iglesia es o está para servirles, para hacerlos ricos, para promover su propia gloria y su propia fama, y nada más lejos de esto. Y entonces comienza a decirles cómo es, y Dios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Tito cómo debe verse un cristiano maduro. No son superhombres, no está hablando de personas excepcionales, únicas,
No, está hablando de cualquier cristiano que alcanza la madurez. Así es como luce un cristiano maduro. Dice que fueran irreprensibles. Irreprensibles no significa que sean perfectos, sino simple y sencillamente que no tengan una vida desordenada. Maridos de una sola mujer, que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio. Comienza a mostrarnos una serie de características en la conducta de un cristiano. Oye, Oscar, pero dijiste que nos ibas a hablar de sana doctrina. Claro. Y estamos hablando de lo que la Biblia muestra como evidencia de que aquel que cree y que practica la sana doctrina. Y ahorita van a ver cómo es verdad por lo que está escrito aquí. Un cristiano maduro es alguien que está viviendo la palabra de Dios. No solo alguien que la está predicando, no solo alguien que confiesa de forma liviana conocer a Jesús. No solo personas que creen que irán al cielo porque un día hicieron una oración que repitieron con unas palabras que le prestaron, sino personas que están conociendo la verdad de Dios y la están viviendo. Y este conocimiento de la verdad de Dios, que es la doctrina, los lleva a tener conductas que muestran lo que están creyendo. Son hombres que buscan la santidad. Son personas que valoran a la familia porque tienen una sola esposa. ¿Qué quiere decir esto? Que valoran a la mujer que tienen y no andan teniendo otras parejas y no están engañando a la mujer, y tienen a sus hijos en integridad, en santidad, que saben que tienen la labor de liderar, de ser la cabeza en su casa. Pero también son hombres que no están dados al vino, que no están buscando satisfacer los deseos de su carne, que no aman las ganancias deshonestas, que no están en el ministerio por el dinero, que no exigen dinero a la gente, que su vida es transparente. Ellos viven para Jesús, no para sí mismos. Y no solamente no son personas que no hacen lo malo, sino son personas que hacen lo bueno, que son hospedadores, que son dueños de sí mismos, que tienen dominio propio, que son sobrios. Y fíjate cómo dice el verso 9. Que aquí muestra cómo es que ellos le hacen para tener esta conducta madura. Cómo es que un cristiano se vuelve un cristiano maduro. Cómo es que un cristiano es un cristiano funcional, que puede estar al servicio de Dios de manera correcta. Verso 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. ¿Ves la palabra sana? No con cualquier enseñanza, no con cualquier doctrina, con la sana doctrina, con la sana enseñanza, con lo que dice la Biblia, con las verdades doctrinales manifiestas en estas enseñanzas a lo largo y ancho de la Biblia, que nos permiten conocer quién es Dios y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos. ¿Cuántos? Muchos. Fíjate qué triste, que en la iglesia de Jesucristo hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Mayormente los de la circuncisión. ¿Cuál es el problema que está atravesando la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? Pablo le está pidiendo a Tito que se esfuerce en santificar a la iglesia, que se esfuerce en tener este cuidado de la iglesia, levantando cristianos maduros que sean quienes guíen a la iglesia. Porque en la iglesia se habían metido una serie, muchos, dice, hombres contumaces, hombres malvados, que hablan vanidades y engañan. Cuando nosotros nos reunimos los domingos en la iglesia, cuando hacemos transmisiones entre semana, los lunes, los miércoles, los jueves, los sábados, siempre que hablamos de la palabra de Dios, tenemos un gran reto. No hablar de nosotros mismos, no hablar de nuestros deseos, no hablar de nuestras ideas, de nuestras posturas o de nuestras conclusiones. El reto es hablar lo que Dios dice de sí mismo. Pero muchos están buscando seguidores en lugar de ser discípulos para Jesús.
En muchas iglesias de lo que se habla son de vanidades. ¿Qué es una vanidad? ¿Qué es algo vano? Algo efímero. Tristemente en la iglesia hoy en día se habla mucho más de ser próspero, de ser rico, de ser feliz, de viajar, de tener un carro nuevo, una casa nueva, de, no sé, de prosperidad, de estabilidad. Se habla más de cosas materiales que son vanas, porque hoy están y mañana no. Se habla más de sensaciones o experiencias extrasensoriales, que tuviste una visión y que experimentaste no sé qué. Estas cosas que realmente no aportan nada. Y quienes las practican tampoco tienen un cambio en su conducta. Yo no voy a hacer una lista esta noche de todas las falsas enseñanzas que hay en la iglesia, pero sí quiero hacer una énfasis en la importancia de separar las falsas enseñanzas de las verdaderas. ¿Cómo poder saber que lo que está pasando en la iglesia, que lo que se está enseñando en la iglesia es verdadero o no? Si lo que se está enseñando en la iglesia me lleva a ser un hombre maduro, que cumple los requisitos de lo que acaba de decir en los versículos de arriba, si me ayuda a valorar a la familia, si me ayuda a ser responsable de mi deber en el hogar, si me ayuda a apartarme de los deseos de los ojos y de la carne y de la vanagloria y de la vanidad, y me enfoca en Jesucristo y hace que yo le sirva a Jesucristo y que le dé la gloria a Él, entonces estoy recibiendo una sana enseñanza, porque con esa misma enseñanza me instruyo a mí y puedo guiar a otros. Pero si yo estoy hablando de emprendedurismo bíblico, de 5 pasos para que abras tu negocio, de cómo prosperar, de cómo ser rico, de pacta para que Dios te bendiga, y todo lo estoy haciendo girar con base en los deseos de la carne y de los ojos y la vanagloria de la vida, yo no estoy enseñando la sana doctrina. Yo me he desviado, yo estoy equivocado, estoy engañando. Soy un hombre contumaz que está buscando un fin perverso, porque el fin no es llevar a la gente a Jesucristo, es llevarla a cumplir mis pasiones y mis motivaciones. En una ocasión escuché, nadie me lo platicó, a un pastor, que también es cantante famoso, que le decía a la iglesia que tenían que diezmar, que el cumplimiento de sus sueños y del propósito que Dios tenía con él dependía de los diezmos que diera la ofrenda, que diera la iglesia, la comunidad hacia la iglesia. O sea, en otras palabras, para que él pudiera cumplir el propósito que Dios le había dado y el llamado que Dios le había dado, la gente tenía que darle dinero. ¿De eso se trataba? Nada más lejano en la verdad que eso. Jesucristo nunca le pidió dinero a la gente para poder cumplir su misión. ¿Alguna vez vieron a Jesucristo decir, voy a multiplicar los panes y los peces, pero vamos a hacer un pacto? Quien tenga 1,000 pesos, póngase de pie y haga una fila acá. Y vamos a apuntar sus nombres para que Dios les dé 3 pedazos de pan a todos ustedes. Los que nada más tengan 500 hagan una fila aquí, que a ustedes les van a tocar 2 pedazos de pan. Y los que tengan menos de 500 hagan una fila acá y a ustedes les vamos a dar un pedazo de pan. Vamos a hacer un pacto con Dios y Dios va a multiplicar los panes y los peces. Eso jamás sucedió en la Biblia. Pero ¿con cuánta frecuencia sucede hoy en día en nuestras iglesias, mis amados? ¿Con cuánta frecuencia lo vemos eso en internet, en las redes sociales? Y la gente dice, es que hay unción, hay avivamiento, este es un hombre de Dios que hace milagros. No, es un charlatán, un hombre contumaz que habla vanidades y que te está engañando. Y que tenemos que ser sabios para discernir la verdad de la mentira. Porque en ocasiones la mentira imita a la verdad para pasar por verdadera cuando realmente es falsa. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que en estos tiempos hay muchos hombres contumaces. Y la manera en la que vamos a resguardar y proteger a la iglesia, y la manera en la que vamos a resguardar y proteger a nuestra familia, y la manera en la que vamos a resguardar y proteger nuestra vida, es apoyándonos solo en aquello que dice la Biblia, conociendo la verdad para evitar practicar el error. Dice que es necesario que a esos que están enseñando locuras les tapemos la boca. Y una manera de taparles la boca, evidentemente, es denunciar, ¿no? Como esto que estoy diciendo, mis amados, no crean en alguien que les dice que para que suceda un milagro tienen que dar dinero, porque en la Biblia jamás sucedió eso. No crean en aquellos que les dicen que tienen que comprar un aceite para que sane un enfermo, porque en la Biblia jamás sucedió eso. No crean en aquellos que les dicen que si dejas una iglesia determinada y sales y vas a otra, 10 años de maldición te van a perseguir
porque la Biblia jamás dice eso. Tenemos que denunciar esos errores doctrinales que no son otra cosa más que manipulación hacia el pueblo de Dios. Pero principalmente les vamos a tapar la boca a los falsos cuando nosotros seamos verdaderos. No basta con decir soy de sana doctrina, creo en la sana doctrina. Hay que vivirla. Tenemos que tener esta vida irreprensible. Si bien no se refiere a una vida sin pecado, porque todos somos pecadores, sí se refiere a una vida donde no hay un pecado intencionado que practicamos con premeditación, alevosía y ventaja. Fallamos porque somos carnales, porque somos seres humanos, porque somos humanos, porque somos frágiles, pero no pecamos buscando de manera premeditada hacerlo. Quienes lo hacen no conocen la verdad. Un verdadero cristiano que está conociendo y practicando la sana doctrina lleva ese conocimiento de la verdad a la práctica. Primero, ¿en dónde? En su vida. Si yo quiero ser un hombre de Dios, un cristiano de sana doctrina, la primera vida que va a ser impactada por esa doctrina debe ser la mía. Yo tengo que estar esforzado cuando leo la Biblia y hablo de estos hombres mentirosos y contumaces. Lo primero que tengo que estar pensando no es hacer una lista de todos los pastores que te voy a recomendar que ya no escuches, porque yo no voy a hacer eso. Pero yo tengo que estar revisando que en mi corazón no estén estas motivaciones de las que habla aquí la Biblia. Yo tengo que revisar que cuando yo pastoreo la iglesia, no esté buscando ganar dinero de forma deshonesta. No esté buscando satisfacer los deseos de mis ojos. No esté buscando tener una vida exorbitante a costas o a costillas de la iglesia. No, yo tengo que examinar mi propia vida. Y tengo que mirar cómo estoy guiando a mis hijos. ¿Qué les estoy enseñando? ¿Qué ejemplo estoy dando? Y tengo que mirar cómo es mi actitud con los demás. ¿Qué tan dispuesto estoy para ayudar a los necesitados? ¿Qué tan dispuesto estoy a levantar al caído? Ahí se va a notar mi compromiso con Dios. Ahí se va a notar mi compromiso con la sana doctrina. Ahí se va a notar. Realmente vivir la sana doctrina no lo hace cualquiera. Necesitamos ser hombres y mujeres que se levanten como cristianos maduros para completar, para corregir lo que está deficiente en la iglesia. Y nuestra iglesia hoy en día, no solamente Gracia y Paz, sino la iglesia cristiana moderna, tiene una gran deficiencia. La deficiencia de cristianos maduros, de cristianos sensatos. Es tristísimo ver cómo hoy en día la mies es tan grande y los obreros tan pocos. Y aquellos que salen a evangelizar, a veces salen a evangelizar motivados, no para que la gloria de Dios sea extendida, no para que la gente proceda al arrepentimiento y vaya al cielo. Salen a evangelizar motivados por un premio económico, por un nombre dentro de la iglesia, por un reconocimiento, por una posición. El que hace el evangelio de esta manera es un obrero fraudulento que está engañando a los demás. La sana doctrina tiene que notarse dentro de nuestras casas, dentro de nuestras vidas. Si yo estoy reteniendo la palabra como fue enseñada, y retener la palabra como fue enseñada es retenerla como está escrita en la Biblia, entonces voy a tener esa palabra en mi mente y en mi corazón, en mi vida de forma práctica, para entonces guiar y corregir a otros. Fíjate cómo dice Efesios 4, del 11 al 14, para que veas cuál es la utilidad, la practicidad de la sana doctrina. Efesios, acompáñame en tu Biblia, capítulo 4, versos 11 al 14, dice así: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ves cuál es la importancia de la sana doctrina? Dios está interesado en proteger a su iglesia, y para esto levanta hombres y mujeres a su servicio, personas temerosas de la palabra de Dios que están puestas ahí dentro de la iglesia para perfeccionar a los santos, para cuidar la vida de los demás, para cuidar su propia vida. ¿Por medio de qué?
de que todos conozcamos a Jesucristo. Porque conociendo a Jesucristo entendemos cuál es el parámetro y sabemos hacia dónde tenemos que dirigir mi vida. ¿Cómo sé yo entonces si el pastor al que admiro, si el predicador al que sigo, es digno de ser seguido y de que yo esté escuchando? Cuando yo mire su vida y la compare con la de Jesús. Y pueda ver en su vida los rasgos del carácter y la conducta de Jesucristo. Cuando yo pueda ver que es manso y es humilde de corazón, como lo dijo Jesús. Cuando pueda ver que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Cuando pueda ver que reconoce sus debilidades, porque dice la Biblia que el que dice que no peca es mentiroso y hace mentir a Dios. Hay muchos que se pintan como seres inmaculados, perfectos, que hace muchos años que no pecan, que hace muchos años que no hacen nada, pero viajan en aviones privados y tienen mansiones en Los Ángeles y en Miami y viven de manera desorbitante. ¿Cuándo Jesús hizo eso? ¿Cuándo Jesús vivió de esa manera? ¿Cuándo Jesús enseñó eso? Si yo voy a seguir a alguien, ese alguien tiene que llevarme a ser como Cristo. Porque cuando yo soy un niño fluctuante, cuando no he sido maduro, lo creo todo y entonces soy llevado por todo viento de doctrina y un día creo una cosa y otro día creo otra y cuando empiezo a involucrarme me confundo porque cada quien tiene su propia interpretación y cada quien tiene su movimiento y cada quien asevera o afirma ser la iglesia de la unción. Y dicen, vengan, que nosotros tenemos la visión que Dios está levantando para los últimos tiempos. Y otra iglesia dice lo mismo, Dios nos está levantando como punta de lanza para salvar a su iglesia en los últimos tiempos. Y escuchas a otro y también es punta de lanza, y entonces te preguntas, ¿cuántas puntas tendrá esa lanza? Si todos son punta de lanza, si todos son la gran visión que Dios está levantando, ¿cuántas visiones tiene Dios? ¿Cuántas puntas tendrá esta lanza? Mis amados, hay una sola visión y una sola punta de lanza y es la Biblia. Y mientras tú no te esfuerces por conocer más la Biblia, serás un niño fluctuante, llevado de un lado a otro, creyéndole a todos y creyéndole a nadie al mismo tiempo. Porque la palabra de Dios es útil y es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, para corregir, para enseñar, para redarguir, para perfeccionar a los santos. Y es lo que aquí nos está diciendo en Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que todos entendamos quién es Dios y creamos en Dios como se ha revelado en la Biblia. Verso 14, para que no seamos llevados como niños fluctuantes por todo viento de doctrina, por estratagema, esto es estrategia o plan de un hombre que para engañar emplea con astucias, artimañas en el error. Alguien que está haciendo estos estratagemas, alguien que está manipulando a la gente, es alguien que está buscando su propia gloria, alguien que cree ser el poseedor de la verdad y que es el único. Pero saben, mis amados, no solamente estoy hablando de hombres que predican con un micrófono, también nosotros, desde nuestra casa, de nuestra vida, ¿cómo estás dirigiendo y guiando a tu familia? ¿Cómo estás contribuyendo para la iglesia? ¿Quieres que la gente te voltee a ver a ti? ¿Quieres que te reconozcan a ti o quieres que reconozcan a Dios? Porque muchos solo sirven donde pueden ser vistos. Hay gente que nada más cuando les toca salir en la foto están presentes y cuando no, nunca aparecen. Tú estás orando por tu familia, tú estás clamando por tu familia, estás velando por la santidad de tu hogar, estás resistiendo el pecado de tu familia, lo estás corrigiendo, los estás instruyendo con amor, con base en las Escrituras. ¿O estás actuando con estratagemas, solamente buscando tu propia comodidad, aparentar que eres cristiano, aparentar que estás bien, fingir que tienes un buen hogar, pero no asumes la responsabilidad que como varón te toca? Porque hay un montón de hombres hoy en día que son hombres irresponsables, hombres que son realmente niños espirituales, porque tendrían que ser la cabeza del hogar, guiando a la familia al servicio a Dios. Pero solamente son niños que se quieren esconder de las responsabilidades y culpando a los demás. O con un compromiso ligero, livianito. Creen que con ir los domingos a la iglesia o con no negarle a la familia que vaya a la iglesia están cumpliendo. No, eso es un engaño del diablo. Eso es actuar con base en las artimañas del error.
Un verdadero hombre de Dios asume su responsabilidad y se levanta como el sacerdote de la casa. Se esfuerza por conocer a Dios, por guiar a sus hijos, por amar a su esposa, por ser el sostén del hogar, por proveer protección, dirección, sabiduría. Hay mujeres que también en lugar de mujeres son niñas berrinchudas, caprichosas, que le ponen trabas al marido y en lugar de sujetarse al marido le exigen más cosas y le hallan peros a todo y nada de lo que hace el esposo es suficiente. Y no le dedican tiempo a los hijos porque creen que es más importante su imagen y su tiempo, y pobrecitas también necesitan un rato para ellas y ignoran la responsabilidad que tienen de estar escuchando a sus hijos y estarlos formando en la palabra. Eso es ser llevado por todo viento de doctrina, porque estás escuchando las voces de afuera, las voces de este mundo, y no te estás conformando a las sanas palabras de Jesucristo, no estás reteniendo la palabra como fue enseñada para enseñarla también tú. Primero aplícala en tu vida. Asistes a una iglesia de sana doctrina, qué bendición, pues que la sana doctrina que escuches se aplique en tu vida para que entonces se aplique en tu hogar. No se trata solamente de denunciar las falsas doctrinas que hay afuera, se trata de denunciar nuestras falsas doctrinas, nuestras falsas creencias, nuestra irresponsabilidad ante la verdad de Dios. Y como jóvenes que estamos escuchando las voces del mundo, viviendo de vida liviana, trivializando todo, no guardando la santidad, pensando que nos podemos dar licencia de pecados. Al cabo la Biblia dice en un versículo, todo me es lícito, y de ahí se agarran para hacer todo, sin entender lo que realmente significa que todo me es lícito. Significa que tienes la capacidad de decidir cómo vivir para Dios, de disfrutar la vida que Dios te ha dado, pero entendiendo que no todo te conviene, que no todo te edifica, que de nada debes dejarte dominar. Pero esa parte no la dicen, esa parte no la creen. Porque estamos enseñándonos por estratagemas basadas en el error de nuestra propia carnalidad. Somos nuestros propios falsos profetas y falsos ministros, porque cada quien está con la responsabilidad de pastorear su vida, de guiarse, de sujetarse. Decía hace ratito en Tito, que sean dueños de sí mismos, que tengan dominio propio. Mis amados, ¿cuánto dominio propio hay en ustedes? ¿Cuánto de la Escritura realmente hay en su mente? ¿Cuántos están haciendo su devocional todos los días? ¿Cuántos están orando todos los días? ¿Dónde pues está la sana doctrina si no es en la práctica? No solamente en decir, yo creo en las doctrinas de la gracia. Estoy en una iglesia de teología reformada. Sí, yo creo en la Biblia, yo creo en Jesús. Si eso que dices con tus labios no se nota en tu vida. Tenemos que esforzarnos, mis amados, por vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura. Fíjate cómo dice primera carta a Timoteo. Ahora vamos a las cartas de Timoteo. Y lo que Pablo le dice a Timoteo, la primera carta a Timoteo en el capítulo 1, a partir del verso 8, dice, pero sabemos que la ley es buena si la usas legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga, ¿a qué? ¿A qué dice ahí? A la sana doctrina. Según el glorioso evangelio del bendito Dios, que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué nos está diciendo Dios por medio de este hombre? Nos está diciendo, porque hay muchos que dicen, no, es que la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Para qué estudiar tanto si al final del día la letra mata? Porque nos vuelve arrogantes. No, la Biblia jamás dice eso. Cuando se refiere a la letra mata, pero el espíritu vivifica, habla de los fariseos, evidentemente, de los que se creen jueces de todos los demás. Y aquí está diciendo, podemos utilizar la ley para juzgar las cosas, pero por supuesto, ¿qué es lo que no podemos hacer? Sentarnos en el trono de Dios y sentirnos superiores a los demás. Eso no podemos hacer. Pero hay un juicio justo. Hay algo que sí podemos usar para juzgar. Yo puedo juzgar las circunstancias y emitir un juicio y saber si me conviene o no me conviene hacer las cosas. Para saber si me conviene o no me conviene tomar determinada acción o decisión. La sana doctrina me tiene que guiar a la verdad. Porque la ley, y eso que juzga el pecado,
juzga precisamente a aquellos, a los que están apartados de Dios, a los pecadores. Dice que la ley no fue dada para los justos. Nosotros que creemos en la gracia de Dios, crecemos en la gracia de Dios por medio del conocimiento de Él. Pero aquellos que no lo quieren conocer, para ellos que viven en pecados, en desorden, para ellos sí es la ley. Porque ellos resisten la sana doctrina, se oponen a la sana doctrina. Todo el que diciéndose cristiano vive una vida desenfrenada, desordenada y lejos de la Escritura, se está oponiendo a la sana doctrina, porque es lo que va a enseñar. Y entonces tenemos tantos cristianos siendo pésimos testimonios, ¿no? Cristianos que dicen ser cristianos, pero que se visten casi encuerados. Esas mujercitas que se dicen cristianas y que visten con tan poquita ropa que mi corbata es más ancha que su vestido. Esos cristianos que se dicen tan cristianos, pero que viven de forma tan ligera y mundana, con la bandera de no ser religiosos y se permiten todo. Ellos se oponen a la sana doctrina, porque en ellos tendría que vivirse primero, porque la sana doctrina no tendría que ser un distintivo de algunos grupos cristianos, tendría que ser la base de la vida de cualquier creyente. Conocer lo que Dios ha dicho, la verdad de Dios y practicarla en nuestra vida. Porque la sana doctrina se resume en una cosa. Ve lo que dice el verso 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito. ¿Cuál es el glorioso evangelio del Dios bendito? El glorioso evangelio del Dios bendito se resume en esto. El hombre es pecador. Todos están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos han pecado. El pago del pecado es la muerte. Pero de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Eso es el evangelio. Poner en los puntos sobre la I, hacernos conscientes de que como seres humanos somos pecadores, estamos fritos, no tenemos dirección, estamos perdidos, estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero ha aparecido una luz, ha resplandecido la luz de verdad del amor de Dios, dándonos la oportunidad de proceder al arrepentimiento, de creer en Él para recibir el perdón de los pecados y vivir una vida que le dé gloria. Pero aquel que lo rechaza, aquel que no viene a su conocimiento, no le queda más que una terrible condenación. Y cuando yo entiendo esa verdad, ya no puedo vivir como si estuviera condenado habiendo sido salvo. Como salvo tengo que comportarme de esa manera. Dice la Biblia que procures con diligencia presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarte. Que te presentes aprobado delante de Dios y que traces bien la palabra de verdad, que traces con rectitud la palabra de verdad. Entonces la sana doctrina es el verdadero entendimiento y la comprensión correcta del evangelio. Saber que yo he sido rescatado, que Cristo pagó por mí y que ahora hay un estándar de vida para mí por la obra que Cristo hizo. Porque los que no se apegan a este estándar están condenados a la destrucción. Son todos aquellos que hoy están lejos de Dios. Esa es la sana doctrina. Y no puedo mezclar un mundo con el otro. No puedo vivir como si no conociera a Cristo e ir al cielo. Porque Jesús dijo, y vamos a leerlo a continuación. Vamos a Juan capítulo 14, si son tan amables. Acompáñenme sus Biblias. A Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan. Capítulo 14, versos 15 en adelante. Fíjense cómo dice Jesús. Juan capítulo 14, verso 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté entre ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo y ustedes también vivirán. ¿Qué está diciendo Jesús? Que si tú has entendido el Evangelio y sabes lo que es la sana doctrina, vivirás de esta manera. Amarás a Dios por lo que Dios ha hecho por ti y mostrarás que le amas cuando tú ames su palabra, cuando ames sus mandamientos, cuando ames sus preceptos y sus estatutos. Y amarlos no es nada más decir, ay, sí, yo amo a Dios. Es un compromiso absoluto, es un respeto y una reverencia total a lo que Dios dice, a lo que Dios ha establecido en su palabra, en cada mandamiento. Entonces, no la vas a leer a la ligera, la leerás con temor y temblor para poner en práctica lo que ahí está escrito. Y no la enseñarás torciéndola para no ofender a alguien, ni la enseñarás con dureza para condenar a alguien. La enseñarás tal cual está escrita,
para que los pecadores escuchen y se arrepientan, y los hijos de Dios sean edificados y crezcan en la fe. Esa es la sana doctrina. Apegarnos a lo que dice la Biblia, aplicarlo primero a nuestra vida y enseñarlo tal cual es para alcanzar a los perdidos. Yo espero que en esta noche hayamos podido comenzar a creer y a despertar en nosotros el anhelo por vivir de acuerdo a la sana doctrina, no a las fábulas, no a las enseñanzas ligeras y livianas de las vanidades. Vamos a orar, amados. Vamos a pedirle a Dios que encienda en nuestro corazón esa llama del primer amor, para buscarlo en su palabra, para meditar en sus mandamientos, para ponerlos en práctica. Padre Celestial, Dios bueno, justo y perfecto, gracias, Señor, por tu palabra, porque en tu palabra tú te revelas a nosotros y nos permites conocerte, porque nos has dejado cada mandamiento con un propósito, el propósito de bendecirnos, de llevarnos a la estatura de Jesucristo, de edificar a la iglesia y hacernos aptos para toda buena obra. Porque la sana doctrina no es solo una postura, no es solamente conocimiento mental. La sana doctrina, Señor, es amar tu palabra y aplicarla en nuestra vida, tal cual es, sin rebajarla, sin quitarle y sin ponerle, sin buscar sentirnos superiores a nadie, pero entendiendo que también nadie está por encima de tu palabra, rechazando de esta manera lo falso, rechazando de esta manera todo lo que de ti no proviene, pero principalmente aquello que de ti no proviene y que es falso, que está dentro de nosotros. Si corregimos lo que está mal dentro de nosotros, podremos corregir a lo que está mal fuera de nosotros, pero que no seamos fariseicos, que no nos acomodemos la palabra de la manera en la que nos conviene, que realmente te amemos a ti y guardemos tus mandamientos. Levántanos como una iglesia que estudia y que conoce tu palabra, que vive tu palabra. Ayúdanos a madurar, a ya no ser niños fluctuantes que son llevados por todo viento de doctrina, que creen todo y no creen nada. Estemos apoyados sobre la roca que es Cristo y sobre su verdad que está revelada en las Escrituras. En tu bendito Evangelio, en el entendimiento de quién eres tú, un Dios grande, fuerte, glorioso y misericordioso. ¿Y quién soy yo? Un pecador que estaría condenado de no ser por tu gracia y vivir de esa manera. Que los hombres y las mujeres asuman sus roles y sus responsabilidades. Que los padres vuelvan su corazón a los hijos y los hijos a los padres. Que los hijos honren a los padres. Que los padres guíen a los hijos y les estorben al pecado. Que los maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y que las mujeres se sujeten a sus maridos como conviene en el Señor. Para que juntos vivan la sana doctrina en sus hogares. Y que en la iglesia nos amemos los unos a los otros con amor fraterno. Que nos instruyamos, que nos corrijamos y nos restauremos con amor, con un espíritu afable, viviendo la sana doctrina en la iglesia. Para que de esta manera vayamos al mundo, a hablarle de tus verdades y de tus maravillas, anunciar tu evangelio, para que la sana doctrina llegue a ellos y les muestre con claridad la verdad y la contrasten con el engaño en el cual han estado viviendo. Que conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Padre, esa es nuestra oración y nuestro ruego. Ayúdanos a vivir la sana doctrina. Ayúdanos a vivir para ti, amarte y guardar tus mandamientos. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.